vamos a conversar con José Andrade qué significa la izquierda radical, otros temas de economía también. Son las 8:04 de la mañana, vamos con el personaje del día. Presentamos a El Personaje del Día en Fuego News. Muy buenos días, estimados amigos. La verdad, estaba escuchando con atención su conversación y empiezo por decirles qué genial programa. De verdad, me encanta ver que hayan personas jóvenes que tengan las ideas claras y que no sean parte de ese virus que es que son las ideas de izquierda. Pero empecemos por mencionar algunas cosas, ¿no? Mira, para 1996, Carlos Alberto Montaner escribió junto a Plinio Puleyo Mendoza un libro llamado, y Álvaro Vargas Llosa, un libro llamado El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y en este libro, él mencionaba que en América Latina teníamos dos tipos de izquierda, la vegetariana y la carnívora. Lo que diferenciaba a la vegetariana de la carnívora era que la vegetariana guardaba las formas, era como la izquierda caviar, la izquierda soft, la que conversaba, la que hablaba del diálogo, pero que te llevaba al fin del día hacia el socialismo. Mientras que la otra, la carnívora, la virulenta, la radical, era aquella en la que nos encontrábamos en ese momento de la historia a Hugo Chávez, a Fidel Castro, al mismo dictador este que hay en Nicaragua, a Evo Morales, y desde luego a la lacra esa que se encuentra en Bélgica, Rafael Correa. Ahora, ¿cuál es el detalle con todo esto? El detalle es que las ideas importan, ¿ya? Y digámoslo así, la izquierda o el socialismo o los socialistas del pasado se dieron cuenta que para que sus ideas sean las ideas del mundo, había que tomarse el mundo de las ideas. Ojo con lo que acabo de decir, que para que sus ideas sean las ideas del mundo, había que tomarse el mundo de las ideas, y esta idea la recogieron de un tipo llamado Antonio Gramsci. Resultado de aquello, educaron a nuestros profesores. Cuando educaron a nuestros profesores, nos jodieron a todos. Sí, de sencillo. Porque impregnaron ese virus a través del mundo educativo en todas las generaciones venideras. De tal manera que incluso hoy aquel que se dice de derecha fue educado por la izquierda. Y lo que acabo de decir de nuevo es gravísimo. De tal manera que en el espectro en general todos son zurdos. Una nota al pie de página. Esto no quiere decir que yo sea de derecha. Yo sencillamente soy libertario. Ya, no me encuentro, no, digamos, no creo en esta clasificación izquierda-derecha al fin del día. Sin embargo, hay que reconocer que la izquierda sí se define de una forma tosca, grosera, impulsando una serie de tonterías que han atrasado a América Latina. Pero el hecho de que la izquierda se haya tomado el mundo de la educación, el mundo de la cultura, el mundo de la economía, el mundo del derecho y el mundo del periodismo, explica por qué finalmente digamos, nuestra América Latina está plagada de ideas tontas que generan miseria y que no permiten que avancemos. Al final, cuando nosotros vemos a gente en las calles con capuchas, con letreros rojos, con estupideces, digamos, a las cuales llaman demandas o reivindicaciones sociales. Cuando nosotros vemos a gente instalando bombas, cerrando calles, destruyendo propiedad privada, cuando vemos a un poco de encapuchados en las calles de nuestro país, estamos observando a la izquierda radical en acción. Estamos mirando la parte visible de ese adoctrinamiento del cual hemos sido víctimas durante bastantes generaciones. Así que si queremos nosotros revertir este proceso nefasto, lo que debemos hacer de una forma similar es tomarnos ese mundo de las ideas de la misma forma en que lo hizo la izquierda en el pasado. No me refiero a que abordemos las universidades y nosotros vayamos a contar un relato totalmente distinto, sencillamente tomar la discusión y llevarla hacia donde debemos llevarla y desinstalar todos esos mitos y estupideces que la izquierda ha sembrado durante décadas en América Latina. Está, primero, muchísimas gracias por su comentario. Aquí en Fuego News estamos todos los días informando a la ciudadanía. Segundo, ¿qué consecuencias tendría para la inversión privada y el empleo un giro ideológico hacia ese modelo?
Bueno, no hay nada rápido en este tema. Si nosotros, por ejemplo, nosotros podemos comparar con nosotros, con respecto a nosotros mismos y con respecto al resto. Cuando hablamos de qué pasa en Perú, qué pasa en Colombia, pues desde luego pues nos llevan años de ventaja y sencillamente porque ellos, por ejemplo, en el año 2005 sí firmaron un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que ha hecho que se encuentren mil veces mejor que nosotros en muchísimos temas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente poner la casa en orden. Y cuando digo poner la casa en orden, no me refiero solo a las finanzas públicas, como es usual, digamos, comentar, ¿no? Ah, sí, vamos a poner la casa en orden, vamos a poner las finanzas públicas en orden, vamos a reducir el déficit fiscal, lo cual es necesario, pero lo primero que hay que hacer es poner la economía en orden. Y si pones la economía en orden, empiezan a generarse las señales adecuadas para que la gente diga, o los inversores digan, o los empresarios digan, en el Ecuador hay oportunidades. Y ahí empieza el recorrido, ¿ya? Porque esto es como una caminata de 10 kilómetros que empieza con un paso. No saltamos de inmediato digamos, al punto 1 kilómetro o al punto 5 kilómetros o llegamos a los 8 kilómetros, digamos, de primavera. Sencillamente empezamos lento y con el paso del tiempo aquellos primeros inversores llevan el mensaje a digámoslo así, a sus partners o a la gente que vive con ellos, digamos, en sus países, y dicen, ¿sabes qué? En Ecuador me está yendo bien. Ah, ¿y qué está pasando? Mira, cambiaron las reglas de juego, dejaron las estupideces de la izquierda, cesó la inestabilidad, ya no hay manifestaciones en las calles, ya no revientan las ciudades, ya no se toman Quito, ya la gente dejó de salir a la calle a pedir estupideces, y entonces llegó el momento de la inversión. Entonces, esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que inicia con claridad, cuando ya se tiene claridad de ideas y en el Ecuador empieza a manifestarse la cordura. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre cómo funcionaba la izquierda radical. Por ejemplo, hemos visto que durante el gobierno de Rafael Correa mucha gente dijo que él dividió al país. Por ejemplo, cuando entrabas a San Borondón, en vez de tener el cartel que decía bienvenidos a San Borondón, decía bienvenidos a Pelucolandia, por ejemplo. Entonces se dividió al país como de esa forma. Entonces podemos decir que este es un modo operandi de la izquierda radical, es decir, dividir a un país. Bueno, es correcto lo que tú acabas de mencionar. Esta es solamente una de las manifestaciones, o sea, todo, y ojo, y en este sentido, esto no es patrimonio de la izquierda, esto es la división. La división ha habido históricamente, la puedes encontrar en muchísimos gobiernos, pero la izquierda sí, pues desde luego que utiliza esta herramienta. Pero te voy a contar una historia de cómo las ideas se trasladan a las sociedades. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban de Venezuela hace un momento y con Venezuela pasaba lo siguiente. En alguna ocasión, Álvaro Vargas Llosa, uno de los coautores del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, mencionaba que al conversar con Ibsen Martínez le contaba que él, que era un venezolano, el escritor de las famosas telelloronas, de las novelas venezolanas, le había contado a Álvaro que él se sentía culpable de lo que pasaba en Venezuela. ¿Y por qué? Ya, sencillísimo. El tipo dijo, yo no me di cuenta, pero exacerbé el ánimo de la población venezolana a través de una novela que él había sacado y que en los años 90 era muy famosa, llamada Por estas calles. Por estas calles, de hecho, la canción es famosa, tan famosa, la canción de esa novela es tan famosa que hasta el día de hoy, más de 30 años después, me acuerdo de esa canción. De hecho, es hasta simpática. ¿Ya? ¿Y qué sucedía en esa novela? Lo de siempre, el clásico, digamos, el clásico entramado de la Telellorona. ¿Qué había ahí? Había, como siempre, una niña pobre, ya, o sea, una muchacha pobre, muy bonita, que se enamoraba ¿de quién? Del niño rico. Y veamos la trama. El niño rico era el único de esa familia que era una persona normal, digamos, de buenos sentimientos, que llegó a enamorarse de forma sana de esta chica, pero a su alrededor todo estaba mal. Las hermanas se iban en contra de esta muchacha, eran superficiales, eran terribles, la mamá vivía para hacerle imposible la vida a esa muchacha, el papá era un
entre comillas, empresario poco corrupto que trataba mal a los empleados. Del lado de ella, la familia era muy pobre, todos eran muy trabajadores, todos eran muy buena gente, todos ellos eran honestos, de tal manera que se ensalzaban las siguientes cosas. Primero, que en la pobreza había una especie de virtud y que del otro lado, el lado de los ricos, todo estaba mal. Que todos eran superficiales, eran malas personas, eran personas de lo último, que trataban mal a la gente. Ya, incluso en esa novela había hasta un proletario, me acuerdo, del lado de los pobres. Pero el mensaje central de la novela latinoamericana, digo de la novela latinoamericana, ya para no hablar digamos, de esta novela que se llama Por estas calles, es que Ibsen Martínez fabricó todas las novelas latinoamericanas, venezolanas, que fueron éxito, toditas. Ya, era como no sé, en inglés se dice Kingmaker, el hacedor de reyes, pero este era el que hacía los éxitos de novelas latinoamericanas que toda América Latina vio. ¿Y qué pasaba en medio de esta novela? El único instante en que la chica pop dejaba de ser pobre y se movía socialmente hacia arriba era en el instante en que se casaba con el chico rico. ¿Ya? Ese es el detalle, que en la novela latinoamericana se decía de forma velada que no se llega a ser rico con esfuerzo, que no se llega a ser rico con trabajo, que no tienes que sacarte la madre para amasar fortuna, que la fortuna es intrínsecamente mala y que de paso, si querías moverte de donde estabas hacia arriba, lo único que había que hacer era casarse o en la novela te ganabas la lotería o algo por el estilo. No había el relato del esfuerzo y del trabajo y la movilidad solo era posible si lograbas dar, digamos, un salto en ella a través de cosas como el matrimonio. Es decir, en América Latina durante años se nos dijo que no podíamos dejar de ser pobres, que ser pobre en cierto modo era intrínsecamente bueno, y ojo, y no es así, y no lo digo en mal plan, sino que ser pobre es no contar con los recursos suficientes para educar mejor a tus hijos. Ser pobre es no contar con los recursos suficientes para darle salud y bienestar a tu familia. Es no contar con los recursos suficientes para alejarte de la inseguridad. Y el problema de América Latina es ese. El problema es un problema de pobreza. Es un problema, no porque las personas pobres sean malas per se, sino que ellos deben ser, digamos, movidos a través de reformas económicas hacia escenarios mejores donde tengan mayores oportunidades y donde puedan satisfacer las necesidades que hoy no son satisfechas. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer es mirar con buenos ojos el esfuerzo y el trabajo. Y no digo que no sean trabajadores ni que no se esfuercen, sino que lamentablemente no encuentran trabajo y los trabajos que encuentran son muy agobiantes, donde sí se hace muchísimo y se gana muy poco, de tal manera que se vive pobre. Ya, entonces, ¿qué pasa con la novela latinoamericana? Nos dejó ideas que al final molestan a la sociedad y te generan una especie de indignación en la cual tú crees que el rico es rico porque tú eres pobre. Y ese tipo de ideas, una vez instaladas, son utilizadas por estos idiotas, tipo Rafael Correa, para dividir a la sociedad y luego tienen éxito, ganan las elecciones y destruyen los países de los que somos parte. Entonces debemos desinstalar ese relato y tenemos que explicarle a la gente que perseguir prosperidad es posible, que encontrar un trabajo con altos ingresos es posible, pero que necesitamos hacer las reformas adecuadas. Y esas reformas en este momento precisamente se ven obstaculizados por los herederos de estas ideas de izquierda, que cuando observan que va a haber una reforma en el Ecuador, por ejemplo, vamos a tener una reforma para poder tener pago por horas, que las empresas y tú o las personas que quieran ser contratadas tengan un salario por horas, ellos mismos dicen, no, 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 precarización, precarización. Y con esto bloquean sus propias posibilidades de salir adelante. Porque, ojo, precarización es un término ya utilizado por la izquierda política precisamente para no permitir las reformas en el mundo laboral en orden a que estemos mejor. Así actúa la izquierda radical. Economista, falta un mes para la consulta popular y referendo. Quisiera ir a preguntar sobre si pasan todas estas preguntas.
Porque tuvimos al ministro de Gobierno Francisco Jiménez este lunes y nos dijo que es un error hacer una consulta popular y ir a una asamblea constituyente en medio de un paro nacional. Quisiera que nos explique más sobre este tema y si van a pasar todas estas preguntas. Bueno, la verdad es que tanto como responderte si van a pasar o no van a pasar sería tener una bola de cristal, Claro, ¿ya? Y aquí hay mucho, mucho, mucho que hacer y en este sentido, al igual que una guerra, uno va ganando batallas. Cuando se habló de un llamado a la a consulta popular para hacer algunas preguntas, entre ellas el llamado a Asamblea Constituyente, pues nosotros no teníamos el tema de las paralizaciones, no teníamos el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Pero si digámoslo así, algo quieren escuchar, siempre se dice, ay, es que el ecuatoriano tiene memoria corta. Wait, todo el mundo tiene memoria corta. Estamos diseñados para olvidar. Imagínate que el día de que tú no pudieses olvidar la última vez que rompiste con la chica que querías. Vamos, en este momento, en lugar de estar mirando a la pantalla con atención, estarías con lágrimas en los ojos y soplándote la nariz. Felizmente, pues, tenemos la capacidad de olvidar porque evolutivamente estamos diseñados para eso. Pero bueno, en medio de toda esta cuestión, este incidente exacerbado precisamente por esa izquierda de la que estamos hablando, va a ser olvidado con el paso del tiempo y en la medida en que el gobierno y la ciudadanía logre instalar otro relato próximamente, pues vamos a tener mayores posibilidades de revertir el daño que en este momento esa izquierda, la que detiene el progreso en el país, ha generado en el transcurso de estos veintipico de días. ¿Por qué? Porque parte del objetivo de toda esta paralización era precisamente tratar de minar las posibilidades de cambiar, digámoslo así, la constitución y de generar una especie de golpe al gobierno del Ecuador. Y ojo, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice Daniel Noboa, sencillamente así es como actúa la izquierda y en este caso no hay que permitir que eso suceda. Sencillamente, ante este tipo de preguntas hay que decirle que sí a lo que consideremos adecuado. Particularmente yo hoy voy a votar por ir a una asamblea constituyente, no tiene caso, me parece, no hacerlo y espero digamos, tengamos en el futuro una mejor conformación de la misma en orden a cambiar los temas que hay que cambiar. Algo con lo que me quedo y que me llamó mucho la atención que usted mencionó era el tema de que caímos en este discurso de que el rico es rico porque la otra persona es pobre. Entonces, ¿cómo hacemos para romper con este discurso, con este círculo con el que ha crecido mucha gente y para ayudar a concientizar y eliminar básicamente ese discurso que se tiene implementado por parte de la izquierda radical? Bueno, hace un momento también mencioné que no solamente se tomaron el mundo de la educación, se tomaron el mundo de los medios de comunicación porque educaron a nuestros periodistas, de tal manera que es mucho más fácil escuchar a un periodista interpretando la realidad de forma equívoca que de forma adecuada. Felizmente, hoy la gente ya no solo tiene acceso a esa educación que se encontraba dentro de unas cuatro paredes y con un profesor que explicaba verdades y que había sido adoctrinado previamente. Hoy te enteras de las cosas que pasan con el clic de, digamos, de tus manos. Lo miras a través del teléfono, lo haces a través de inteligencia artificial, googleas, te metes en YouTube, haces lo que se te dé la gana de tal manera que tienes acceso a muchas más cosas. Hoy por hoy, por ejemplo, programas como el que ustedes tienen, digamos, son parte de la solución. Pero en todo caso, y perdonen la cuña, pero yo soy el director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y ahí nosotros tenemos, digamos así, una fábrica de ideas. Nosotros somos un laboratorio de ideas precisamente para desmantelar las que son malas y sustituirlas por buenas. ¿Cómo lo hacemos? Formando a jóvenes a través de seminarios y talleres. La discusión de las ideas es necesaria. Por eso es que hay algunos que a esto le llaman batalla cultural. Ya, aunque no es un término que necesariamente comparto, lo que sí es cierto es que es una batalla en el mundo de las ideas que hay que dar, porque tradicionalmente esa izquierda se tomó ese mundo y por ello cosechamos, digámoslo así, el hecho de haber descuidado ese campo de batalla. Y cuando se descuida el campo de batalla, se pierden batallas y se pierden guerras. Y por eso es que América Latina, comparado con Europa o con América del Norte o con, digámoslo así,
o con los países escandinavos, se encuentra inmensamente atrás en términos relativos. Regresando al tema de la mente olvida, el pasado que va atrás, ¿cree que el movimiento de la Revolución Ciudadana ya está caduco? Bueno, felizmente día a día cosecha más fracasos y le va peor. ¿Ya? Y esto es buenísimo porque, claro, ellos están en todos los chats de los delincuentes, ellos están en todos los casos de corrupción y felizmente también se ha repetido tanto, digamos, todo aquello en lo que han estado inmersos, narcovalijas, bueno, tantas cosas, es que es imposible acordarse de tantas fechorías de esta gente terrible que esto le ha pasado factura. Entonces, tantos martillos le dieron a ese clavo que ese clavo se encuentra bien asentado en la tierra, es decir, nadie va a sacarlo de ahí, nadie lo va a sacar de esa madera, porque su líder es un prófugo de la justicia. El resto de sus líderes están prófugos de la justicia. Todos, incluso, incluso aquí en la ciudad de Guayaquil tenemos a uno que entre que es y no es, anda con grillete. Entonces, la verdad es que no les puede ir mejor. Yo sí creo y me aventuro a decir en este sentido de que van a tener cada vez menos participación en, digámoslo así, en el Congreso o en donde sea que participen. Y felizmente, y con el paso del tiempo, serán un mal recuerdo para el país. ¿Ya? Y dirán, ¿recuerdas aquel periodo oscuro en el que llegaron los revolucionarios, estos izquierdosos, carnívoros, terribles? Sí, oye, la verdad es que dañaron, restaron posibilidades, atrasaron al país, hicieron todo lo posible para destruirlo. Felizmente ya pasó. Ustedes no tienen edad para recordarlo, pero hubo un tiempo en que Abdalá Bucarán o el partido de él hacía medianamente lo mismo, pero la verdad es que Abdalá Bucarán era una criatura de pecho comparado con estos socialistas del siglo XX. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, para limitar la intervención porque, por ejemplo, dentro de la Asamblea tenemos a un Ricardo Patiño que en su momento estuvo relacionado con un caso de una narcovalija? Entonces, ¿cómo puede ser que estas personas sigan teniendo estos cargos como ser asambleísta del Ecuador? A esta gente hay que ignorarla, o sea, es sencillo, es como un troll que todos los días te fastidia y en lugar de comentar y hacer algo constructivo con su vida o incluso decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que deberíamos hacerlo así, cuando un troll viene y te insulta de forma sistemática porque le pagan para eso, pues tú lo que haces es bloquearlo o ignorarlo. Y en este caso es lo mismo que hay que hacer con estas plagas. Hay que ignorarla. O sea, cuando ellos hablen, no los retuiteemos, no los reposteemos, pero ni siquiera para hablar mal de ellos. A esta gente hay que ignorarla porque, de paso, son ignorantes, pero hay que ignorarla porque eso es el mejor favor que podemos hacerles, dejarlos en el olvido. Así es, dejarlos en el olvido. 8:27 de la mañana. Muchísimas gracias, José Lo Andrade, por estar con nosotros.